Ok, vamos a realizar este primer ejercicio, caso empleado de empresa privada. Lo vamos a realizar de forma detallada. Después se va a mirar cómo se hace con inteligencia artificial y después se va a analizar cómo se hace con la plantilla. Tres formas diferentes de hacer el ejercicio que deben dar aproximadamente el mismo valor. Aquí tenemos los datos del contribuyente. Y aquí vemos que el año grabable 2024, impuesto no el resto del año pasado, listo, y tenemos rentas de trabajo. Tenemos salarios, prestaciones laborales, gastos de representación y cesantías retiradas, consignadas, perdón, y cesantías retiradas. Perfecto, entonces tenemos 120, 150, 165, 185, 200, 230 millones. Listo, vamos a hacerlo de forma detallada, que cualquiera lo puede hacer sin plantillas especiales ni nada. Una sola hojita en Excel. Colocamos ingresos brutos, renta de trabajo 230 millones. Perfecto. Vamos a mirar ahora cuáles son los ingresos no constitutivos. Vamos al ejercicio, buscamos los ingresos no constitutivos, que tenemos aquí como aportes a salud y aportes a pensiones. Y también tenemos aportes voluntarios al RAIS, estos son los aportes a pensiones obligatorias. Entonces serían 12 millones de pesos, serían 15 y 12, 27 millones de pesos por este lado, que tendríamos 27 y aquí tendríamos 230 millones. Perfecto. Ahora vamos a ayudarnos para esto, vamos a ayudarnos con este aplicativo que se llama, los que están haciendo el curso tienen pues esta ayuda. Aquí vamos a ir a la consulta rápida, que es con la que nos va a servir de guía para realizar este ejercicio. Aquí tenemos esta guía rápida y aquí tenemos los ingresos no constitutivos, cuáles podríamos tomar: aportes a salud, aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias o el RAIS, pagos de alimentación, honorarios y apoyos económicos. De esto nos tocó este y este que aplicamos en el taller. Listo, aquí lo tenemos. 27 millones de pesos. Ahora, ¿qué más tenemos? El del ejercicio. Dice información de rentas de capital. Tenemos 10 millones de arrendamiento, 3 de intereses y costos y gastos procedentes 3. Y esto dice que fue pagado por las entidades bancarias, es decir, que estos sí tienen derecho a componente inflacionario. Entonces, ingresos 13 millones. Ingresos 13 millones. Perfecto. Vemos acá 13 millones. De los 3 millones que son los intereses, le aplicamos el componente inflacionario, que es el 50.88, lo multiplicamos por los 3 millones y nos va a dar pues obviamente el 1.526.000, que el ingreso no constitutivo, gasto procedente para rentas de trabajo no aplica, y 3 millones que decir ejercicio para renta de capital, para una renta líquida de 203 y 8 millones. Aquí no tengo ningún problema, solamente sumas, restas y una multiplicación. Luego que viene, pues para hacer una declaración de renta tenemos los ingresos brutos, tenemos los ingresos no constitutivos, tenemos también en el caso que hubieran rentas no laborales, tenemos las devoluciones. Luego tenemos que eso descontarle una renta exenta y unas deducciones imputables y unos costos que ya pues en este caso los colocamos. Nos va a dar una renta líquida y sobre esa renta líquida pues vamos a mirar qué hacemos y aparentemente pues sobre eso aplicaríamos la tabla de artículo 241 para poder hallar el impuesto a pagar, anticipos, sanciones, retenciones, todas esas cositas. Sigamos paso a paso. Entonces ya vamos acá en la renta líquida. Ahora vamos a buscar las rentas exentas. ¿Qué rentas exentas hay en el ejercicio? Nos regresamos porque las rentas exentas pues son ingresos, ¿cierto? Entonces tenemos acá salarios de empleados, no hay ningún problema. Prestaciones sociales no tienen nada exento. Otros pagos laborales, nada exento. Gastos de representación, 20 millones. Aquí pues podríamos pensar que esto es exento, pero en el ejercicio nos dicen que el señor no es no es un empleado privado, no es fiscal, no es juez, no es rector de universidad pública ni docente de universidad pública. Esa información no se nos da. Entonces esto no es exento, lo dejamos quieto. En el próximo ejercicio vamos a hacer el caso del rector o docente de universidad. Cesantías consignadas
En el 2024, 15 millones. Entonces habría que mirar cuál es el promedio del sueldo. Entonces dice que el promedio del sueldo, acá nos da la información, es de 14 millones de pesos, que es el que vamos a utilizar. Entonces utilizamos el promedio del sueldo de los 14 millones de pesos. Listo, miramos qué nos dice el aplicativo aquí sobre las rentas exentas. Rentas exentas, dice que el 25%, aporte voluntario, cesantías e intereses a las cesantías. ¿Qué dice? Dice que hasta 350 VT, hasta aquí son el 100%. Entonces quiere decir que si el promedio es 14, pues vamos a tomarnos todos los 14 millones sin miedo. Entonces nos tomamos los 14 millones de pesos como renta exenta. A ver, uy. Perdimos. Renta exenta, ¿cuánto es? 15 millones de pesos, perdón. Renta exenta, 15 millones de pesos. Perfecto, renta exenta, aquí están las cesantías. Vamos a colocarlos aquí en un colorcito diferente para irlos planteando. Colorcito verdecito. Listo, tenemos las cesantías, 15 millones de pesos. ¿Qué más tenemos? A ver, sigamos acá atrás. Los ingresos, vamos acá. Cesantía. Retiro, tenía otra cesantía del 2016 y anteriores. Estas cesantías con 30 millones de pesos. Y también vamos a analizar el promedio, vamos a tomar este mismo promedio. Por lo cual son totalmente, ahora adicionalmente, perdón, esas del 2016 y anteriores son totalmente exentas sin someter a ningún límite. Entonces aquí tenemos que ya rompen el límite, que son los 30 millones de pesos, que los tenemos exentos. Perfecto, ¿qué más tenemos exento? Seguimos bajando. Aquí tenemos su 15 tal, tenemos salud, pensión, aporte voluntario, ya los tomamos con ingreso no constitutivo, esto ya está tomado con ingreso, esto también. Aportes a cuentas FC, veamos a ver. Para eso tenemos esta guía rápida acá, aportes a cuentas FC, indemnizaciones, bonificaciones, indemnización por accidente de trabajo. A ver. Aportes a cuentas AFC. Aquí dice que está aportes a cuentas AFC, que tiene un límite del 30% o 178 millones de pesos. Analizamos el límite, pues 30 millones menos que los 178, el ingreso por 30, así fuera más, no nos va a dar pesos, multiplicar el ingreso. 3 por 3, 9, 3 por 2 es 69 millones. Perfecto. Entonces, sin miedo, nos podemos tomar esos 30 millones de pesos y estos 20 millones de pesos, perdón, a las cuentas AFC. Perfecto. Entonces quiere decir que nos podemos tomar todos estos, los 20, los 30. Nos podemos tomar todos estos. Perfecto. Aquí tenemos el 25% exento. Vamos a borrarlo para que vean el cálculo. Ese todavía no lo podemos calcular. ¿Por qué no lo podemos calcular? Porque este valor depende de este valor y depende de este. Y todavía no hemos hablado de estos. Entonces esperemos para calcularlo hasta el final. Ahora nos vamos para las deducciones. Vamos para las deducciones. Y miramos cuáles son las deducciones. Aquí están. Dice que crédito de vivienda, salud prepagada, dependiente, ITCT, más o menos las más usuales. Son las más usuales de las rentas de trabajo. Entonces vamos a mirar de esas que tenemos. Listo. Entonces tenemos intereses de vivienda, 35 millones de pesos, medicina prepagada, dependientes económicos, crédito del ICTP. Vamos a ver. Dice informaciones de interés de vivienda 35, medicina paga 15, tiene dos dependientes y que si tiene dependientes, estamos hablando del dependiente del 10%, intereses pagados por crédito de 10 millones y gravamen 2 millones, perfecto. Aquí los tenemos. Entonces, intereses de vivienda, miramos aquí porque para eso es esta guía rápida, intereses de vivienda, dice que hasta 56 millones, es decir, 1200 VT, ¿cuánto tenemos? Tenemos 35, no tenemos ningún problema con eso, nos podemos tomar sin miedo los 35 millones. Medicina prepagada, 15 millones, nos vamos a la guía, miramos, medicina prepagada, dice que hasta 9 millones de pesos, 192 VT. Perfecto, nos venimos aquí y decimos que 192 VT es 9 millones, 036. Pero aquí hay una cosa que hay que mirar y también poner atención, que a veces no le colocamos esa atención. Resulta que si este señor hizo el contrato de medicina prepagada en junio, habría que validar eso, en junio, pues serían solo 6 meses los que está aplicando.
de tener medicina prepagada, y la medicina prepagada es mensual, 16 VT mensuales. ¿Qué pasa con esas 16 VT mensuales? Se multiplican las 16 VT por 6 meses y no le daría 9 millones, le daría la mitad, por decir algo, para ese ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso. O qué tal que ese contrato lo he hecho en noviembre. Hay que validar si esa certificación que nos está dando, no me acuerdo si ahí dice de qué fecha, pago ese dinero. Dependientes económicos, pues el 10% de esto son 23 millones de pesos, pero ¿qué nos dice la guía de consulta rápida? Que todos los que están haciendo pues el taller renta personas naturales la tienen ahí a su acceso. Inclusive creo que la ha puesto también en las redes. Aquí aparece dependientes hasta 18 millones 072,960, 384 VTs, que creo que son 32 mensuales. ¿Qué pasa con esto? Aquí tenemos que tener también el mismo situación que en la prepagada. ¿Cuántos meses? Si el hijo le nació fue en junio, si el hijo le nació en diciembre, si se casó fue en octubre, si cogió esposa fue en diciembre. Hay que averiguar esas, aparte de todas las condiciones necesarias que se deben tener para hacer para que sea procedente el dependiente económico. Hay que mirar esa limitación. En este caso nos está diciendo que lo máximo que podemos tomar es 18 millones de pesos. Entonces sin miedo, pues nos tomamos los 18 millones de pesos. Vamos a ver qué más tenemos. Entonces ya tenemos los intereses, tenemos la idea prepagada, tenemos el dependiente, hay intereses del ICETEX. Intereses del ICETEX. Vamos a ponerle aquí en verdecito a esta, tratando de hablar rápido para no hacerles tan largo el ejercicio. Cualquier equivocación, pues ustedes hacen las correcciones. Interés de crédito tiene 10 millones, pero solo son 100 VTs, aquí lo dice en la guía también. Solo 10 millones de pesos, 100 VT, perdón, que son 4.706.500. Entonces aquí tenemos también, sin miedo nos tomamos no los 10, pero sí nos tomamos los 4. Y el 4 por 1000, todos ustedes saben que es el 50%, pues no tienen ningún problema. Ahí tenemos el 50%. Entonces, estas son las que realmente nos podemos tomar. Perfecto, una vez terminado esto, sí podemos hacer el cálculo del 25%, que es el primero, porque hasta lo que hemos hecho es sumas, restas y multiplicación. Suma, resta y multiplicación, algo muy básico que cualquier persona puede hacer. Ahora viene pues todavía lo mismo otra vez, pero pues ya aquí habría que interpretar un poco. 25% exento. Tendríamos que mirar cómo se calcula el 25% exento. Aquí la guía nos dice, esto llama guía de consulta rápida, por si no se le olvida, por cualquier cosa, el límite, tiene alguna duda, la consulta rápida. ¿Qué pasa? Dice que son todos los ingresos brutos, menos los ingresos no constitutivos de renta, menos las deducciones, menos todas las rentas exentas, excepto el 25%, que tiene una limitación de 790 VT anuales para el 2024, que son 37.181.350. Y muy importante que dentro de todas estas deducciones, que no son todas, no se incluyen unas que llama aquí el aplicativo y que deducciones VIP. No se incluyen las compras por factura electrónica ni la deducción adicional por dependientes económicos. Eso no se incluye en este cálculo. Perfecto. Pasamos, hacemos el cálculo y hacemos el procedimiento. Igual, o lo hacen con la calculadora. Ingresos brutos menos ingresos no constitutivos menos, vamos a colocar todas las deducciones que las podemos sumar aquí, menos todas las demás rentas exentas, que son estas que están aquí, que nos dedujimos. Y listo. Ahí tenemos la base. Pero esa base hay que multiplicarla por el 25%. Hacemos paréntesis para que con el paréntesis, pues lo que hace es hacer todo lo que está en el paréntesis primero y luego lo multiplicamos por el 25% y le damos enter. Listo. Entonces el dependiente económico lo que nos podemos tomar es esto. Entonces ya prácticamente tendríamos en una primera instancia una declaración de renta o una depuración de los ingresos para saber el impuesto a pagar más o menos aproximada. Ya tendríamos los ingresos no constitutivos, los costos y gastos procedentes, tendríamos las rentas exentas y las deducciones imputables. Aquí tenemos ya pues la total de rentas exentas, pues serían la suma de estas y estas las que podemos aplicar en un primer estancia, y tenemos aquí rentas exentas de rentas de capital, pues que no tenemos nada, 0 y 0 para el caso de este ejercicio. Ahora pues vamos a hallar las famosas rentas exentas y o deducciones imputables limitadas, correcto.
Entonces, para hacer eso ya viene un nuevo cálculo. De todos modos, no hay problema porque ya el Muisca les va a hacer ese cálculo. De todos modos, también para hacerle el Muisca a veces se enreda, hay que entregarle la información bien. Entonces, para uno debe saberlo hacer para ver si le da dando igual o muy parecido. Para eso nos vamos a venir a este cuadrito acá, que tengo acá aparte. Y nos vamos a venir a la guía. Vamos a venir a la guía y vamos a hablar del corazón, dice por aquí. Corazón del cálculo de la cédula, que es ese. Ese corazón del cálculo nos dice cómo hallar ese 40% exento, o ese límite, perdón. Entonces, total ingresos brutos menos ingresos no constitutivos de renta menos devoluciones, rabia y descuento. Y le falta una a esta aplicación. Voy a arreglársela para que le aparezca. Le faltan las rentas que rompen el límite, y esa también hay que restarla, porque si rompen el límite, pues no están dentro de esto. Y esa base la multiplicamos por el 40% para poder compararla con las 1340 VT. Entonces, manos a la obra. Seguimos aquí. Entonces nos dice ingresos, 243 millones, que son los 243 que están acá. 230 más 13, 243. Son los ingresos. Todos los ingresos de todas las subcédulas. Si hay ingresos en rentas de honorario o no laborales, también se suman. Ingresos no constitutivos, también de todas. En este caso, los ingresos no constitutivos son el 27 y esto, 28,526. Aquí está, 28,500. Devoluciones. Si hay ingresos de rentas no laborales y devoluciones, pues se incluirían también, pero en este caso no lo hay. Y las rentas, las que dice que rompen el límite. ¿Cuál es la única renta que tenemos ahí exenta que rompe el límite? La única que tenemos exenta que rompe el límite por ahora, sí, no sabemos si aparezca alguna más adelante, por ahora serían los 30 millones de esos cesantías que retiraron del 2016 y anteriores. Perfecto, sumamos todo eso o hacemos las sumas y restas. 243 menos 28 menos 0 menos 30 nos da esto. Aquí está. Aquí está. Y nos va a dar 184 millones. Le aplicamos el 40% a los 184 millones y nos va a dar 73,189. Las 1340 VT, pues si quieren hacer la operación la hacen, o si no, pues también aquí les aparece el límite cuál es ese en la guía. Es decir, con esta guía, por lo menos este ejercicio lo puede resolver sin ningún problema. Listo. Ahora miramos cuál es el total de las rentas exentas y deducciones limitadas que teníamos nosotros inicialmente. Aquí están los 150 millones, que son los 67 que están aquí, más los 82 que están acá. Estos fueron los que imputamos ya con sus límites individuales, que son estos 150. Perfecto, entonces vamos a comparar estos tres valores. Los 73 del 40%. Los 73 del 40%, los 63 de las 1340 VT y el total de las exentas. Entonces aquí hacemos una operación y le decimos, pues usted mira, dice, ¿cuál es el menor de todos? 63, y usted lo coloca. O colocamos una operación sencilla para que puedan los que quieran aprender a utilizar esta función, que es muy importante en todos estos procesos si quieren ir automatizando esta plantilla o haciendo su propia plantilla. Mínimo de cuáles números, del 40, del 63 y del 150. ¿Cuál es el mínimo? Pues los 63 millones de pesos. Entonces lo que nos podemos tomar son esos 63 millones de pesos. Pero recuerden que también teníamos algo que no incluimos acá, que son las rentas que no rompen que rompen el límite del 40%, que son 30 millones. Entonces tenemos derecho a tomarnos 93,067, 100, que en los ejemplos que tenemos lo llaman la canasta. Entonces la canasta de cual tenemos derecho son 93 millones de pesos. Esa canasta la vamos a agotar, la vamos a repartir. Y nos viene en segundo situación, también lo hace el Muisca. Y hay que mirar cómo se hace y entenderlo. Una vez sepamos hacer esto detalladamente, podemos entender todos los procesos que se hacen en las plantillas, en el Muisca o la inteligencia artificial, que lo vamos a enseñar más adelante. Entonces tenemos una canasta con unas manzanas, que son 93 manzanas. ¿Cómo repartimos esas 93 manzanas? La norma dice que por agotamiento, es decir, vamos a repartirlas en las diferentes rentas que hemos tenido ingresos
o que tenemos deducciones imputables o rentas exentas, las vamos a repartir. En este caso tenemos que repartirlas entre estos 150 millones de pesos, entonces no habría ningún problema y todas se van aquí a rentas de trabajo. Pero vamos a hacer un ejemplo diferente para poder entender esto. Vamos a suponer que en esa canasta de manzanas hay 120 millones de pesos que existían rentas de trabajo, rentas de trabajo aquí en estos valores, rentas de trabajo por 80, por 20, por 30 y por 40. ¿No? Existían estas rentas de trabajo. Estas rentas de trabajo existían. Ya estaban acá. Perfecto. Entonces, por agotamiento quiere decir que estos 80, y si hay 80 acá, nos vamos a tomar los 80. ¿Listo? Luego, si hay 20 acá, nos vamos a tomar los 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 20. Listo, llevamos 100 millones, ¿cierto? Aquí hay 30, ya no nos podemos tomar los 30 y no solo 20, y aquí hay 40, no nos podemos tomar nada. Como ven, a pesar de que aquí hay rentas exentas y deducción limitada, no nos las vamos a tomar. Porque dice por agotamiento. Por agotamiento es hasta que se acaben las naranjas o las manzanas, empezando por rentas de trabajo. Si aquí en el caso hubieran 100 y aquí ya así, entonces tendríamos que haber colocado 100 acá, 20 acá y 0 acá. Y 0 para acá. Eso llama distribución por agotamiento. Perfecto, entonces ya tenemos claro ese concepto. Seguimos avanzando. Entonces llegamos, procedemos y seguimos. Y tenemos los 93 millones de pesos, que es lo que vamos a repartir en la canasta. Y estos 93 se quedaron acá en la canasta. Estos 93 se quedaron acá en la canasta. Perfecto. Se quedaron en la canasta estos 93. Ahora, ¿qué pasa? Pensaríamos de pronto que ya con eso podríamos hallar la declaración de renta, pero todavía nos faltan unos pasitos. Tenemos la renta líquida. La renta líquida, miramos que qué es, pues son los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos, menos ya todo lo que nos tomamos. Nos tomamos los 93 millones. Listo, ya tenemos los 109. Lo mismo pasa aquí para rentas de capital. Lo que pasa es que en renta de capital no tenemos rentas exentas ni deducciones, entonces nos quedó esto mismo que estaba acá. Ahora viene la renta líquida de la cédula general, que en pocas palabras es, aquí vemos las dos rentas líquidas, 203 y 8. Esa no tiene ningún problema como informativa. Son 208 y 203 y 8, 211. Y aquí viene otra cuestión muy importante. Rentas exentas y deducciones imputables limitadas. Esta columna es muy importante porque aquí recuerda que no hemos tenido que estar en cuenta ni las dependientes adicionales 72 VT ni las compras con factura electrónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo siguiente? Es la hora de sumarlas, las vamos a sumar acá y denunciarla pues en la declaración de renta pues en el formulario 110, en el renglón 28, en el renglón 139, algo así. Bueno, entonces con la factura electrónica no tenemos ningún problema. Entonces decimos que compra con factura electrónica. El ejercicio nos decía que había comprado 50 millones de pesos. 50 millones de pesos, creo que era la información adicional. A ver. Juan Pérez, 50 millones de pesos, aquí está, 50 millones de pesos. Y también tenemos por aquí una información que tiene dos dependientes económicos. Perfecto, vamos a analizar esa situación que también la vamos a encontrar aquí al final. La vamos a encontrar aquí, las deducciones por dependiente y las compras y sus respectivos límites para que esta infografía nos ayude. Seguimos. Entonces, aquí 500 mil pesos, el 1% de los 50 millones. Dependientes, ¿cuántos dependientes tenemos derecho? Si ya miran arriba en la fórmula ya tienen la respuesta, pero les voy a explicar qué pasa. Resulta que este señor tiene una relación legal y reglamentaria, le pagaron prima, vacaciones, cesantías, todas esas cosas, le pagaron. La norma dice que esa persona que tiene derecho a tomarse un dependiente para el 10% y ese mismo dependiente se lo puede tomar adicionalmente 72 VTs, entonces tiene dos, ya nos tomamos uno para el 10%,
Pero en este caso nos podemos tomar ese mismo para las 72 VTs. Entonces serían 2 y serían 6.677.000. Entonces esos valores son los que vamos a sumar aquí en este valor. Ah, perdón, era aquí, estaba hablando de este, no era este renglón, era este. A ver, no, sí es este. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? A los 93 millones que tenemos acá, les vamos a sumar, ahora sí, los dependientes de las 72 VT y las compras por factura electrónica. Perfecto. Y diríamos, bueno, aquí es que vamos a calcular ya, vamos a ver cómo calculamos ya la renta todavía. Para este caso sí lo vamos a calcular con ese valor, pero habría que mirar otras cositas. Aquí tenemos la resta, pues obvio, ya tenemos esta renta líquida que son los 208 más los 3 millones que nos da 211, esto que está acá, 203 más 8, los 211, y que es lo que tenemos aquí, ingresos brutos menos ingresos no constitutivos, y ahora vamos a rentar a realmente todo lo que tenemos derecho y lo que nos permite la ley, que son los 100 millones esto, y nos va a quedar esta regla. ¿Listo? Pero el renglón sobre el cual se calcula el impuesto es este, que es el renglón 111 en el formulario 110. ¿Qué pasa con este renglón? Este renglón adicional a esto que tenemos acá, a estos 111, hay que hacerle otra suma, que para este caso son 0, que sería ingresos por pensiones, si queda alguna parte grabada, y los dividendos, aquellas partes que son del 2016 que tienen que ver con esto también. Y ahí sí calcularíamos el impuesto. Listo, ya lo tenemos, 0, 111, 121, 140, más 0 de pensiones, más 0 de dividendos, pues nos va a dar lo mismo. Ahora, ¿qué nos dice la infografía? La infografía nos dice que, vamos a ver, por aquí está, bajando, subiendo, bajando, aquí está, que hay que aplicar la tabla del artículo 241, que hay unos rangos y que dependiendo las VTs que tenga, miramos el rango. Perfecto, entonces nos venimos acá. Y tenemos que, aquí tenemos los 111 millones, lo convertimos a VT. ¿Cuál es el valor del VT? 47,065. Lo dividimos y nos va a dar 2.361 VT. Nos venimos a la infografía, todo manualito, y miramos 2.300 dónde está. En este rango no está, está en este rango. Entonces toca aplicarle la base gravable menos 1.700 VT por el 28% más 16. De forma anual estamos haciendo todo. Aquí está, entonces aquí tenemos el ingreso, las VTs que nos dio el renglón 111, menos el 1700 por el 28%, más 116 por C1, que son 47.065, que es el valor del VT que está acá. Miren, aquí está. Y eso nos va a dar un impuesto a pagar de 14 millones de pesos. Ya ahí sí tendríamos algún impuesto a pagar. No. Seguimos, impuesto neto, entonces serían los 14 millones, pero viene el anticipo. Y aquí tenemos las retenciones que son 2 millones de pesos. Retenciones, 2 millones de pesos. A ver, ¿dónde está? Aquí está retenciones, 2 millones de pesos. Correcto. Seguimos. Opción 1. También aquí nos dice cómo calcular el anticipo. O si no nos acordamos, aquí está la opción 1 y la opción 2. Perfecto. Lo miran ahí. Si se les olvidó cualquier cosa. Opción 1. ¿Qué nos dice la opción 1? Pues el valor que tiene el impuesto neto, que es este ahora en este momento, por el 50%. En este caso, ¿por qué por el 50%? Aquí lo dice la infografía. Sí, primera vez 25, segunda vez y 3 y más 75%. En la información que tenemos acá, creo que al principio, aquí nos dice que es la segunda vez que declara y que un impuesto neto de renta de 4 millones de pesos fue en el 2023, que es la información que vamos a estar utilizando. Para este caso solamente necesitamos saber que es el 50%, multiplicamos por el impuesto y le restamos las retenciones que son 2 millones de pesos, lo que nos da la primera opción, 5 millones 86. Luego una segunda opción como lo miramos en la infografía es el impuesto neto más el impuesto neto del año anterior. Estamos hablando de que este es el del 2024, otro es el del 2023. Lo dividimos en dos y lo multiplicamos por el valor que corresponde en este caso, que es segunda vez 50%, y le restamos las retenciones y nos va a dar 2 millones. Entonces, ¿cuál es la elección?
la elección pues es el menor. También se utiliza la fórmula mínimo. Colocan mínimo si quieren, si son 2, 3, 4 valores. Mínimo, aquí lo colocan. Y listo, 2.543.000. Anticipos, 2.543.000. Retenciones, 2. Saldo a pagar, 14 millones. Ese es el saldo a pagar. Ya lo tenemos resuelto acá. Aquí está resuelto con la inteligencia artificial. Aquí les dio anticipo. Aquí les dio 14.716 millones de pesos. Aquí nos está dando 14.716 millones de pesos. Y también está resuelto con la plantilla.